muy cerca de la línea roja, para el acuerdo o el no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la verdad que pareciera que se está postergando. Digo esto porque hay un hermetismo. De hecho la oposición, como decía Martín Tetaz, no conoce todavía ni cuándo le va a llegar al Congreso el acuerdo, ni qué va a decir el acuerdo. Pero hay versiones encontradas. Algunas dicen, las más cercanas al gobierno, que estaría muy cerca del acuerdo, la otra que se postergaría hasta el fin de semana. El presidente la semana pasada, en conversaciones privadas, dijo que este miércoles, pasado mañana, iba a mandar el acuerdo al Congreso, y hoy circuló la versión, o entre ayer y hoy, de que esto se postergaría para el fin de semana. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué el gobierno demoró más de 2 años, para llegar a un acuerdo o a un desacuerdo, pero arreglar con el Fondo Monetario Internacional ponerle algún punto final? El presidente Alberto Fernández, cuando asumió el 10 de diciembre del 2019, se comprometió a que el día siguiente empezaban las negociaciones con el fondo. Más aún, cualquier presidente, incluido Macri, si hubiera sido reelegido, el 11 de diciembre del 2019 tenía que empezar una renegociación con el fondo, porque tal como estaban previstos los pagos eran imposible hacerlo. Entonces, ¿por qué más de 2 años? El presidente está a 10 días de cumplir 2 años y 3 meses y todavía no puede llegar a un acuerdo con el fondo. ¿Por qué se llega justo cuando ya falta este puñado de días? A partir del próximo lunes van a faltar 20 días para el vencimiento de pagos por 2.800 millones de dólares, más de 2.800 millones de dólares al Fondo Monetario, y no hay dólares en el Banco Central para pagar ese vencimiento. No hay dólares. ¿Por qué se llega a ese límite? Porque si no se paga, se cae en default con el Fondo Monetario Internacional. Pero además, hay otro organismo muy importante, que es el Club de París, que reúne a los estados, a los gobiernos, a los países, ahí no hay acreedores privados, que son acreedores de la Argentina. La Argentina ya no le pudo pagar al Club de París. Y el Club de París, como son gobiernos, estados, le dijo, bueno, le vamos a dar una tregua, un tiempo de tregua que vence el 31 de marzo, 10 días después, para que ustedes arreglen con el Fondo Monetario y después vengan a negociar con nosotros. Ahora, es decir, que si cae en default con el Fondo Monetario, inmediatamente, 10 días después, cae en default con el Club de París. Si caemos en default con esos dos organismos, la Argentina se va a convertir en un paria en el mundo, que nadie le va a atender el teléfono a ningún argentino. Esto es así, guste o no. Entonces el presidente tiene además el problema de que gran parte de su coalición, sobre todo el que responde a la franja que responde a Cristina Kirchner, no quiere el acuerdo. Desde su hijo Máximo Kirchner hasta Fernando Vallejo, este economista que hoy estuvo despotricando contra el fondo y que es muy leal a Cristina Kirchner. Entonces uno se pregunta, pero, a ver, ¿es Cristina Kirchner la que no quiere el acuerdo con el fondo? Yo creo que sí, que es Cristina Kirchner la que no quiere el acuerdo con el fondo. Es su hijo, que es presidente, el líder de la Cámpora, debió ser también más coherente, porque, a ver, él renunció a la presidencia del bloque de diputados de la Cámara de Diputados. Pero ninguno de los funcionarios que él tiene en el gobierno, en los organismos, sobre todo organismos con muchos recursos, con mucho dinero, ninguno de esos funcionarios se fue. Y estoy hablando del PAMI, la ANSES, parte de la AFIP, Aerolíneas Argentinas. Casi no hay funcionarios de la Cámpora que estén en lugares donde se hace política sin plata. Están siempre en lugares con plata. Ahora, si Máximo Kirchner hubiera renunciado y hubiera promovido que sus funcionarios se vayan del gobierno, junto con él, como él se fue de la presidencia, entonces hubiera sido una actitud coherente. Pero acá me parece que quieren todos los beneficios del poder sin pagar los precios del poder.
inclusive cuando Cristina Kirchner se toma distancia, están hablando de que ellos se van a abstener, ¿no? En la aprobación del acuerdo con el fondo, es decir, no van a aprobar, tampoco van a rechazar, se van a abstener, pero ella todo el tiempo está pidiéndole al presidente que meta mano en la justicia para, obviamente, arreglar las muchas causas judiciales y complicaciones judiciales que tiene Cristina Kirchner. Entonces, ella quiere todos los beneficios del poder sin pagar los precios, el precio que toda persona que está en el poder lo tiene que pagar. Párrafo aparte merece la situación de Corrientes. Eso es una tragedia nacional. Más de 800.000 hectáreas ya se han quemado. Entre esas hectáreas están los esteros de Liberá, que es una de las reservas naturales más importantes del país. Va a llevar años recomponer eso, años, que vuelva a ser lo que fue, años. En medio de eso aparece otro señor, Cabandier, el ministro de Medio Ambiente, que no lo puede, es intocable, porque lo ha puesto Cristina Kirchner ahí, gastando más tiempo en pelearse con el gobernador, que es radical, ¿no? Yo estoy convencido que si Valdés fuera del PJ lo hubieran tratado de otra manera, que en tratar de resolver el problema. O, como hoy mismo dijo el gobernador Valdés, que cuando lo llamó por teléfono a Cabandier, lo que hizo durante esa conversación, en los momentos trágicos, ya estaban los incendios devastando gran parte del 10% de la provincia de Corrientes, le pidió que le intercediera ante Mauricio Macri para que no siguiera tuiteando y criticándolo a Cabandier. Ahora digo, este es el ministro de Medio Ambiente que necesitamos cuando hay una tragedia ecológica en el país. Ahora, no hay que hacerse esperanzas. Cabandier es intocable, es una persona puesta por Cristina Kirchner en ese lugar y tendremos entonces que esperar que la naturaleza se haga cargo de lo que está pasando en Corrientes. Que llueva, algo llovió ayer, dicen que va a llover en los próximos días más, que la naturaleza, porque el gobierno no está en condiciones de resolver ese problema. Después de la pausa, Carolina Moroso y el tema de hoy, de uno de los grandes temas de hoy, que es la decisión rusa de reconocer la independencia de estados, provincias,